Ok, entonces, hola a todos y bienvenidos a mi canal audiovisual. Mi nombre es Gabriela Handal. Soy dibujante y la anfitriona de este podcast, una conversación sobre arte. Durante estas conversaciones me embarco en la búsqueda del significado del arte y la belleza por medio de conversaciones con artistas de diferentes campos. El día de hoy tenemos el 19º episodio y como invitada les brindo a Luz Eliana Tavares, artista y mi profesora consejera de tesis cuando obtuve mi licenciatura en Panamá. Profesora Luz, agradezco muchísimo su tiempo. Oh, Cuéntale a las personas que escucharán y verán este episodio quién es y qué hace. bueno, Gabriela, primero que todo, gracias. Gracias por tu invitación y plop, no pensé que fueras a mencionar ese detalle, pero está bien. Eso es parte de la historia conjunta, eso está parte de un recorrido. No, en todo caso, gracias. Vamos, bueno, ¿quién soy? Eh, Me llamo Luceliana Tavares. Yo soy colombiana. Vivo en Colombia, aunque tuve muchos años viviendo en Ciudad de Panamá. Entonces, a veces cuando me preguntan quién soy, por un poquito en chiste digo, bueno, soy panambiana, entendiendo los lazos que tejo que tejí y tejo todavía con tan querido país. Bueno, yo soy artista visual. Me dedico a la docencia en artes ya hace un buen rato, hace ya un par de décadas. Y bueno, hay un entrecruce allí en el acto de creación y el acto pedagógico que también me han determinado una forma de vivir y convivir. Dentro de las relaciones con las artes se presentaron desde hace muchos años, desde niña. Tengo familia donde en la familia hay varios artistas y bueno, eso digamos allana un poquito el camino, especialmente con el diálogo familiar y la eterna pregunta de qué viven los artistas. Entonces, sobre ello pues hay diferentes posturas y eso pude hacia la década del 90 hacer mis primeros estudios en artes. Soy graduada de la Universidad Nacional de Colombia. Terminé en el 2002 mi pregrado y tengo un magíster en poéticas visuales de la Universidad de Panamá. Y bueno, ya tú me dirás, Gabriela, por dónde nos derivamos, porque Ok, sobre esa pregunta del ser y hacer es muy vasta en ocasiones. Eso pues eh, con relación pues a las artes. entendido. Esto de el título que dijo recién, el magister, ¿cómo es que Sí, era? ¿Poético poética, visual? poéticas visuales, o sea, es una maestría en artes. Se ofrecía en dos énfasis, un énfasis más en la historia de las artes y Ujú, otro énfasis que es sobre la creación artística, ujú, ujú. sobre los procesos de creación. Entonces, la palabra poética acá implica su origen del verbo griego poien. Ujú, Y poien es una expresión que significa dar lugar, hacer nacer, hacer surgir. Es decir, es traer algo de lo no existente a la existencia, ujú, que sería una forma pues muy esencial de hablar de ese acto, de esa intencionalidad creadora digamos, y su desarrollo y su resultado. ujú, Entonces son poéticas visuales en tanto se construye un sistema, un proceso decantado a través especialmente de los procesos de creación visual y de la imagen. Entonces fue en esa línea que desarrollé mi proyecto, en el proyecto de maestría, donde estuve trabajando alrededor del paisaje, pero no el paisaje como tema, sino el paisaje entendido en digámoslo así, en esas formas en que consideramos ciertas organizaciones visuales como paisaje. ujú. Entonces, desde esa línea, para mí el paisaje se convierte en una experiencia que lo voy a expresar así, el paisaje para mí es el cuerpo extenso, Ujú, porque el paisaje como experiencia reúne ciertos elementos que son los que empiezo a caracterizar en el proyecto de la maestría en su momento. Y esos elementos son cuatro.
Entonces son elementos más de carácter semiótico, es decir, más a partir del sentido. Pero no es buscar el sentido, el significado del paisaje, no, es entender cómo se produce ese signo que llamamos paisaje, independiente de lo que en ocasiones consideramos como la experiencia con el entorno o con el lugar, ¿cierto? Una cosa es estar inmersos en un lugar, en un territorio que nos hace parte de un paisaje, y otra cosa son las formas en que se ha construido la noción de paisaje en la representación visual. Eso es otra cosa. Entonces, cómo se concibe, por ejemplo, el paisaje, por ponértelo en contexto, cómo se concibe el paisaje oriental, que el paisaje oriental tiene una determinación muy marcada hacia, digamos, hacia la verticalidad, hacia una mirada desde la verticalidad y desde unos valores contrastantes entre blancos, vaporosos y negros profundos. Paisajes, por ejemplo, que caracterizan ciertos lugares, la noción de paisaje como lugar y contexto, la noción del paisaje micro, macro. Sí, para mí puede ser paisaje esta extensión, pero si yo pienso en el paisaje de una hormiga, ¿en qué puedo pensar? ¿Cómo es el paisaje de una hormiga? Entonces habrán asuntos que cambien en esos grados de percepción sobre la idea del paisaje. Y empecé a desarrollar un trabajo que aborda estos aspectos, estos diferentes aspectos del signo paisaje y de sus formas de representación. De ese proceso se deriva un video, se deriva un motion graphic que de hecho está en YouTube. Está ahí, es un trabajo que recoge entonces todas las miradas que hay sobre este signo del paisaje, de cómo se construye, cómo se reconstruye, cuáles son realmente sus elementos, qué aparece, por ejemplo, en su diversidad, en la diversidad representativa. Y desde allí empiezo como a detonar ciertos procesos que me han llevado por el lado de la fotografía, de la composición digital, y por supuesto de asuntos que tienen que ver más como con la forma en cómo nos relacionamos con el entorno y cómo lo volvemos a reconstruir desde nuestras propias imágenes. Entonces, sigue siendo un campo de exploración, Gabriela. Ahorita estoy tratando justamente de meterme en el paisaje, como te habrás dado cuenta, pero de estar inmersa físicamente en un entorno que me permite hacer eso, que me permite precisamente mirar el bosque en la cercanía, mirar la montaña, mirar los fenómenos adyacentes, tantas cosas. Pero no se podría decir de que uno, o sea, un ser humano, un individuo, está siempre metido en un paisaje, experimentando un Sí, paisaje. claro. Siempre estamos inmersos en un lugar, pero dentro del estudio encontré que realmente el paisaje es una construcción cultural. Entonces, en esa construcción cultural hay que diferenciar la noción de entorno a la noción de paisaje. ¿Por qué es una Nosotros, por construcción cultural? supuesto, porque tenemos diferentes formas de representarlo. Es decir, porque la forma en cómo se vivencia ese entorno al momento de, digamos, de usar la pintura, el dibujo, la gráfica, la fotografía, siempre elegimos una forma de reconstruirlo. Ok. Entonces el estudio que estaba diciendo, o sea, eso lo había captado y quería repetirlo a ver si entendía lo que estaba diciendo. Correcto. Se trata de la forma como los seres humanos en ese caso elegimos representar un paisaje en una imagen. Un Dibujo, pintura, entorno, exacto. fotografía. Ok. Exacto, solamente que yo le llamaría a eso, no es tanto el paisaje, sino que lo que resulta como paisaje es esa idea que tenemos del entorno, que tenemos del lugar, que tenemos de la experiencia de habitar un lugar. Porque Claro, el paisaje, porque en ese caso la imagen que produce una persona no es el paisaje, es una representación del paisaje, de un paisaje. no, ese sería el paisaje, todo lo contrario, Gabriela, ese sería el paisaje. Y Esa es la noción de entonces, paisaje, ok, ok, porque entonces, lo que ajá. claro, porque de todas formas surge de esa experiencia de la contemplación.
Pero, Mira que es una experiencia esencial. Todos contemplamos lugares que recorremos y habitamos, ajá, ajá, ¿sí? ok, O sea, todos, nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada es el cuerpo. claro, Y el cuerpo dentro, digamos, como evidencia de esa presencia nuestra en el mundo. ok, Ahora, pero, ajá, el paisaje más que un fenómeno exterior, el paisaje tiene que ver con las ideas que nos hacemos sobre el entorno que habitamos. ajá, ajá, ok, Entonces, por eso yo establezco una diferencia entre la imagen perceptiva del entorno, que es lo que captamos cotidianamente, pues como viviendo y transitando en este cuerpo, y otra ujú, cosa es la forma, la idea visual que me hago de ese entorno, ujú, 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 porque todos filtramos esa claro, información, todos. ujú, Si yo estoy, por ejemplo, acá, pero digamos, llega visita y llega una persona que está habituada a vivir en ciudad, lo que esa persona va a ver aquí va a ser muy diferente a lo que yo veo aquí, claro, por claro, las experiencias. Si eso se lleva al plano visual, digamos, a configurarle una representación visual, esas diferencias aparecen allí, ujú, ujú, ujú. en el significado, en el sentido y en la expresión que ponemos en estas imágenes. Por eso las imágenes del paisaje realmente nos hablan más, nos ayudan a entender cómo es que estamos, cómo vemos, cómo nos vemos en esa relación con el entorno. Por eso hago la diferencia. Ujú, ujú, ujú. Claro, ok, entonces en ese caso, si paisaje es la imagen que produce la persona de, A partir de la entonces, experiencia de su entorno, perdón, a partir de la experiencia de su entorno, ok, de la entonces experiencia de estar en el mundo. el material fuente, o sea, el material en el cual está basado el paisaje es el entorno. Correcto, Ya. Ujú, ujú. Ok. No, no, no. correcto, Ajá. pero digamos que eso, exacto. Entonces tenemos eso, de donde yo, porque todo tiene que ver con la contemplación. O sea, la contemplación es esa forma en cómo nos conectamos con el entorno. Cuando uno, por decirlo, Gabriela, uno contempla la tarde o contempla el amanecer, o estás contemplando la playa y el mar y el oleaje, o los edificios, la calle, Ujú, ujú, o el barrio, la montaña. Uno entra a veces en estados contemplativos en ese entorno. ujú, Y en ese estado contemplativo lo que siempre estamos haciendo es, cuando voy a reconfigurar eso que percibí, eso que vi, eso donde estuve, siempre usamos cuatro cosas desde el punto de vista del signo. Entonces, esos fueron los cuatro elementos con los que yo trabajé para poder hacer toda la recomposición visual en el video que te mencioné y en el trabajo fotográfico que he estado hecho en este tiempo. ujú, ujú. Entonces, los cuatro elementos son, todo paisaje siempre tiene un territorio, todo paisaje parte de un territorio, hay un territorio, una noción de topos de tierra, ese territorio se extiende hasta un horizonte, entonces el horizonte es eso que me divide, digamos, una especie de cielo y tierra. El Ujú, horizonte de hecho es una lejanía virtual, porque por más que tú te acercas a ese horizonte, siempre habrá otro horizonte ujú, más, ujú, ujú, siempre ujú. habrá, digamos, una línea lejana, en fin, Cada que te paso hay parte un la horizonte visión. nuevo. Exacto, entonces ya Ujú, tenemos dos. Primero el ujú, territorio, que siempre partimos de un lugar y ese territorio se extiende hasta ver un horizonte. ujú, El tercer elemento es lo atmosférico. Entonces lo atmosférico son esos elementos que entran en correlación en el paisaje, pero que son un poco más intangibles. Son como los factores abióticos, está el viento, la lluvia, los la atmósfera. sonidos, la atmósfera, Ujú, precisamente el tercer elemento. Y el cuarto elemento es lo que realmente es el elemento antropológico. ¿Y dónde está el elemento antropológico? Te lo voy a mostrar así. Mira, acá, aquí, aquí, acá, en esto. ajá, Los seres humanos siempre hacemos segmentos, segmentamos un punto de vista, ujú, tenemos un plano visual. En ese plano visual, entonces, se hace la recomposición de ese paisaje. El paisaje se convierte en una ventana ujú, y esa noción de ventana es como el último elemento que configura en esa, digamos, en esos cuatro aspectos semióticos que derivo del paisaje: territorio, horizonte, atmósfera y ventana.
o marco, ¿cierto? O sea, tengo un campo visual delimitado. Ok, No entonces, miramos ilimitadamente. ok, Con entonces, esos 4 aspectos ajá, se puede hacer cualquier tipo de paisaje, ok. Gabriela. Ok, entonces estos cuatro aspectos que me está enumerando ahorita son aspectos del paisaje, o sea, la imagen pictórica que produce la persona, ¿no es cierto? Puede ser pictórica, gráfica, en todo caso visual, cualquier imagen visual. Sí, Cualquier pero paisaje tiene esos 4 aspectos. ya, ok, o sea, lo que quiero decir es la imagen producida por la persona. Sí, Ya, ok, sí, claro, porque listo. son elementos que son, digámoslo así, estructura en toda idea de paisaje. Claro, Son claro. 4 Ujú. elementos que dan sustento a cualquier noción de paisaje. Pues lo que yo hago con el trabajo es empezar a derivar esa posibilidad de reinventar el paisaje con sus propios elementos y de mirar esas posibilidades, ojalá infinitas, pero sí variables, contrastantes, mutables de los elementos del paisaje, cómo se intercambian entre sí. Entonces, lo Ajá. que yo muestro, por ejemplo, en el video, a veces una montaña se convierte en horizonte, el horizonte se convierte en un esquema, el esquema se convierte en una cosa. Ujú. Y así va el video mostrando cada fragmento del paisaje, cambiando una y otra vez y mostrando diferentes escalas y diferentes relaciones en ese viaje. Ok, ¿y cómo se llama el video? A ver, yo te lo paso por acá. Porque, pues, hace un momentito estaba viendo a ver si El tenía video, de página hecho, de se llama Paisaje en Obra. paisaje en obra. Yo tengo ahorita tengo Ah, ya. la producción muy desorganizada, eso sí Ujú. te lo confieso. Sí, Necesito volver a construir la portafolio, sí, no, lo que porque pasa... la tengo Ajá. disgregada pero más que todo ha sido, pues te imaginarás por qué la docencia me ha tenido muy ocupada en estos últimos años y la construcción Sí. de la casa. Ahí te mando Ah, el ya. enlace. Ya. Ok, listo, muchas Listo. gracias. Sí, no, no, yo Claro. me imagino que y bueno, yo no dicto clases tan a menudo, pero cuando lo hago efectivamente domina el tiempo domina mi tiempo sin Domina el duda alguna. tiempo, sí. Ok, Sí, 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 tiene un nivel de injerencia importante en el tiempo cotidiano. efectivamente. Ok, entonces, ok, tengo más preguntas. ¿Qué, ¿Por qué para hablar sobre estas ideas sobre el paisaje y el entorno y cómo se relacionan y esto, por qué eligió utilizar el video para hacer esta presentación? Ok, Y bueno, creo que debí preguntar esta otra primero, pero quiero preguntarle las dos cosas. ¿Qué es la contemplación? Primero, bueno, ok. cualquiera de las dos, en el orden que quieran. Listo. Bueno, empecemos por la Ya. contemplación. La contemplación para mí es una inmersión. Es como Ujú. una forma de ver donde hay un abandono de sí mismo por entrar en contacto con otro. Abandono de sí mismo. Es Ajá. decir, es como, por decir algo, pasa mucho con pues el ejemplo más claro y más evidente de la experiencia humana son la experiencia de los amantes. Cuando Ujú, los amantes se miran de una forma tal que el uno casi que se entrega al otro. Uno se ujú, olvida un ujú, poco de sí mismo y uno está, digamos, arrobado en la contemplación del otro. ujú, Entonces la ujú, contemplación, no existe solamente la contemplación amorosa, como es mi ejemplo, sino que hay una contemplación general que uno puede motivar en la propia interioridad para uno sentir que la mirada se hunde y penetra en las cosas que observas. Entonces, hay una especie de disolución del yo lo expreso si hay una disolución como de tus propios límites porque eres capaz de entrar en una realidad desconocida y que precisamente por su encanto y por su maravilla es lo que nos permite sentir que estamos unidos a lo que contemplamos, ujú. sea esto una montaña, un árbol, un pájaro, cualquier cosa. Empiezo por aquí porque eso explica un poco el video. Ujú. De hecho, la forma como llegó ese video fue
fue un poco imprevista. Ujú. Y a mí me gusta eso, me gusta que mis procesos sean un poco imprevistos. Si me voy a hacer como a recapitular un poco sobre las tradiciones y las técnicas trabajadas, siempre he tenido una postura en ese aspecto curiosa, exploradora y un poco divergente. ¿Eso qué Ujú. significa? Nunca me quedo en un medio. Ujú. Soy terriblemente necia en ese aspecto, salto de uno al otro, pero en esa fragmentariedad encontré, después de mucho tiempo, porque hice instalación, hice performance, la fotografía siempre estuvo presente y estoy hablando pues de cuando empecé realmente como a sentir pues que estoy en, digámoslo así, en producción artística desde el año 95, 96, 97, por allá por donde empezó todo Ujú. el movimiento y aquí todavía estoy moviéndome de diferente forma, por supuesto. Entonces en esos inicios, mucha experimentación con materiales, tengo algunos procesos que por ahí los tengo documentados, experimentación sonora, eh, tenía algunos ejercicios audiovisuales, pero apenas así como esbozados, no le había puesto mucha atención, y sí mucho la fotografía. Llegando a Panamá en el año 2004 fue que nuevamente entro en contacto Ujú. con la pintura y con las artes gráficas, porque lo que encontré en Panamá, por el contexto, me permitió, al menos lo que fue mi producción del 96 al 2002, 2003, era una producción carente de color, Gabriela, ¿Carente de color? carente de color, Ok. totalmente carente de color. Ujú. Exploraba blancos y negros profundos, muy abocada al dibujo, pero un dibujo más bien estilo expresionista, Ujú. instantáneo, autónomo. Lo combinaba con el trabajo en fotografía blanco y negro. Ujú. Y por supuesto hacía como otras derivaciones, especialmente me interesaba mucho los fenómenos intangibles, me interesaba mucho hacer tangible lo intangible. Entonces empecé a experimentar con la arena, con el humo, con la ceniza. Por allá terminé en un proceso trabajando con pieles de conejo, haciendo curtiembre y bueno, descubriendo un montón de cosas en ese trayecto. Ujú. Pero siempre muy, digamos, una obra un poco encerrada en sí misma, muy abstracta, muy abstracta, y yo había tenido procesos pictóricos desde mucho antes, desde muy chica. Ujú. Me gustaba mucho la pintura y el dibujo, solo que cuando empecé la universidad decidí hacer otras cosas, aprender otras cosas. Ujú. Ya terminando esos procesos, es en Panamá donde nuevamente me reconecto con la pintura, pero es una pintura que está buscando más una forma de recomponer el gesto y la intensidad lumínica de los colores, que es lo Ujú. que empiezo a descubrir. Y comienzo un trabajo de empezar a recoger fragmentos visuales de la ciudad. Entonces hago apuntes, pero mis apuntes, empiezo un apunte, termino una parte y dejo el apunte quieto y no lo vuelvo a retomar, un apunte en lápiz. Tengo, por ejemplo, recortes de papelitos, de centavitos, de imágenes que me llamaban la atención de la calle, de un confite, entonces me abría el confite, yo veo, este es panameño, entonces, en fin, empecé a recolectar ese tipo de etiquetitas y de cosas. Sí, sí. Y así, y así se me fueron un poco esa historia, mirando como la peculiaridad de las imágenes, del paisaje panameño, de la luz. Y estaba desarrollando esa línea ya, el proyecto de maestría, los divergentes o las personas que nos gusta empezar a generar diferentes caminos para llegar a diferentes lugares. Me pasaba que con el proyecto de grado no me definía. ¿Por qué? Porque venía de un proceso pictórico, pero quería llevar ese proceso pictórico a otro medio, quería llevarlo a un asunto más audiovisual, coqueteándole un poquito allí al stop motion, a mirar cómo se recomponía la pintura en sí misma, pero por allá tenía otras ideas que eran
de gráfica, de sacar trazos, y era un fragmento de cosas entre pájaros, imágenes de ciudad, imágenes de nubes, imágenes de montañas, fragmentos de pedacitos de papel de la calle, un furullo de cosas. Entonces, yo todavía no aterrizaba la idea hasta que decidí hacer un happening, quería explorar con profundidad qué pasaba con esas ideas en relación al paisaje y a lo local, pero no quería que fueran mis ideas. Quería recoger las ideas de quienes fueran panameños, quienes vivieran en Panamá. Entonces hice un evento pequeño, eso fue en el 2014, sí, donde coloqué algunos de estos elementos, coloqué, por ejemplo, una obra de madera, una ventana reciclada de la calle, literal, y la organicé, la coloqué directamente ya como para poderla intervenir con dibujo. Hice una impresión de toda la bahía de Panamá, tenía un largo de 6 metros, era un dibujo largo de todo el horizonte de Panamá en blanco y negro. Había un video, habían como otras cositas por ahí, y la idea era que las personas me intervinieran desde su propio recuerdo e imaginación, memoria. Entonces empezaran a dibujar encima de las cosas, encima de los objetos. Cuando mi asesora ve el proyecto, dice: Luz, el proyecto tiene muchos problemas. Eso sí, el video que presentaste está muy interesante, porque el video era más como para detonar esas relaciones del paisaje, pero las relaciones íntimas, es decir, cuando nos acordamos de cosas que son muy evocadoras y que nos conectan con nuestra historia personal, y lugares que vimos en la infancia, olores, objetos, ese tipo de cosas. Entonces el video que presenté en medio de ese happening duraba 1 minuto, y era una mano recogiendo unas semillitas, y al fondo se veía un mar en la agitación, las semillitas aparecían y desaparecían, después venía un juego con musgos y casitas, y volvía y aparecía el paisaje. Entonces me dice Josiane: Eliana, este proyecto tiene muchos problemas, yo te sugeriría replantear la idea. Además, me gustó mucho el video, hazte un video de 15 minutos y luego hablamos. Y yo me voy para atrás, porque lo que implica la producción del video, en tiempo, en recursos, ese video de ese solo minutico fue cerca de 1 mes de trabajo. Y claro, yo en medio pues de la intensidad laboral, de clases, de escribir el documento, tantas cosas, bueno, fue un proyecto que se extendió 1 año más, solamente por eso. Se extendió 1 año más, pero me permitió como tener una visión más clara de precisamente lo que estoy haciendo ahora con las imágenes. Entonces ese video lo que hace es recomponer eso que yo conocí de la historia de Panamá, Gabriela, pero al mismo tiempo registra mi vivencia subjetiva. Y todo el tiempo recompone una idea de paisaje jugando con el territorio, con el horizonte, con la atmósfera y con las ventanas. Entonces al final lo que muestra el video es una relación de los diferentes micro y macro elementos de un paisaje que cuenta una historia, pero tú no sabes realmente qué historia está sucediendo, por eso no es realmente un film minuto, es lo que llaman un motion graphic. Entonces aquí motion graphic es una técnica cinematográfica donde a partir de ciertos elementos como tipografías, dibujos, caricaturas, bueno, tú lo ves mucho en el comienzo de las películas o al final de las películas, que aparecen a veces animaciones o aparecen ciertos elementos de ciertas escenas que interactúan, juegan, se mueven mientras van pasando los caracteres en la pantalla, sí, los créditos y aparece el título. Entonces a eso es lo que llaman motion graphic, gráficos en movimiento. Entonces el video está hecho bajo esa condición. Es realmente un viaje, el video es un viaje de 20 minutos por diferentes elementos que una y otra vez reconfiguran la mezcla de 2 paisajes, que son los paisajes de mi memoria, Gabriela, el paisaje colombiano y el paisaje panameño. Pero las personas que lo han visto y lo ven, por supuesto, desde distintos ángulos,
Ahí reconocen muchos elementos que tienen que ver con la identidad y con la iconografía de eso que llaman propiamente Panamá. Entonces hay una exploración del nombre Panamá, de su significado, de algunos elementos de su historia, y todo se recompone fragmentariamente. Todo es un fragmento que una y otra vez se reensambla para mostrar diferentes ideas del paisaje. Entonces, bueno, ese fue como el proyecto pues, que tuve más demanda. Ahorita saqué otro proyecto, fue en el 2017-18. Ese sí fue más composición digital. Y por lo pronto en estos años no he tenido producción, pero es que la producción ha sido la casa, esta casa donde me estás viendo, así que estamos preparando el espacio para poder entonces retomar allí las labores sobre el Ok, paisaje, pero ese otro paisaje. ok. Ok, entonces, ¿qué, ¿qué es el arte en su opinión? Entonces, llegamos a la pregunta peluda. Mm, ¿Qué es el arte en mi opinión? ujú, A ver, del arte yo me uno a la voz de, creo que es de Gadamer y también de Eco, donde realmente la única certeza que tenemos del arte es su propia indeterminación. ujú, Es lo único certero que se puede decir del arte, ujú. porque son muchos los rasgos que han acompañado al arte, rasgos y expresiones y definiciones que le hemos dado. Ajá. El arte puede ser un medio de expresión, pero también el arte puede ser un medio de visualización, es emoción, pero también es idea, es movimiento, pero también es un cierto estado de conmoción. Decir que el arte es todo es también correr el riesgo de decir que no existe, porque algo que lo recoge todo, ¿qué necesidad podrá tener de concepto? Ujú, ujú, Sin embargo, lo que sí podemos decir del arte es que puede surgir en cualquier parte, en cualquier persona, por cualquier razón. ujú, Para ello no hay norma. Y lo que muestra el arte realmente es esa potencia humana de infinitud, de una sensación de infinitud, pero es una infinitud en la singularidad. Es decir, en aquello que encontramos distintivo, diferente, en aquello que por una u otra razón conmueve nuestros sentidos y deseamos mostrar. Entonces, ¿qué es el arte? Yo me acojo mucho a los 6 rasgos que habló Tatarkiewicz, porque los rasgos que él menciona lo recogen casi todo. Pero sí del arte, pues lo único que podemos decir es que es incierto. ujú. Y en su gran incertidumbre, pues la gran incertidumbre es cómo es todavía viable un pensamiento en las artes cuando ha sido uno de los oficios que más una y otra vez tiene que buscar un fundamento y reinventarse. Ujú, Uno no sabe lo que puede hacer un artista o hasta dónde puede llegar una idea artística. ujú, Hay caminos que empiezan de una manera y terminan de una forma insospechada. ujú, Hay un asunto de las artes que brilla profundamente con la historia humana, tiene que ver con nuestra historia como seres humanos ujú. y con un acto que es deliberado, porque realmente pienso que eso es un factor en común entre yo les llamo más, prefiero llamarnos creadores, porque a veces la propia palabra artista en ocasiones puede estar a veces acompañada de sesgos. Y yo no ¿Acompañada de qué? quiero hablar desde los sesgos, de sesgos a veces. Ajá. ¿Y la palabra creador Sí, no? la palabra creador siento que es un poco más universal, Ujú, la palabra creador, porque a veces pueden haber personas que desde nuestro contexto cultural no parezcan artistas o no se les llame artistas, pero cuando uno mira en detalle lo que hace son, digamos, espíritus que están en conexión con el acto de creación, ujú, con el acto de dar lugar a lo que aparentemente no existe aún, o lo que puede estar mostrándonos una nueva realidad o una forma diferente de ver el mundo. ujú.
Entonces, por ejemplo, allí están muchos artesanos. Para mí muchos artesanos pueden ser considerados artistas, pero me parece que es un debate más político. La concepción de quién es artista, quién no es artista, ¿Por qué es quién es político? artesano, quién no, porque depende mucho del ejercicio, del ejercicio social. Depende mucho de la percepción social que tienen de ti, de tu trabajo y de lo que haces. Depende mucho de los movimientos y de la forma como cada creador se perfile. No todos los creadores hablan de sí mismos como artistas. Eso lo he podido notar y lo he notado especialmente en mi ejercicio como docente, o lo que nos pasa a muchos docentes que somos artistas, se nos ve más como docentes que como artistas. Entonces, a veces queda como invisibilizados aspectos que tienen que ver y que son inherentes a esas búsquedas propias que son las que nos movilizan en esa necesidad de, diría yo, de clarificar y conocer la conciencia. Esa es, digamos, parte de lo que, ¿por qué hago arte? Pues realmente no me gustaría justificar mi acto creador, pero sé que el hecho de hacer arte surge en mí como una necesidad vital y desde chiquita, Ajá, entonces desde pero, chiquita emparentada con las artes en general. ok, pero, em, ¿por qué, qué fue lo que dijo en antes? La indeterminación del arte. Por qué no se Ajá. puede determinar lo que es arte? Bueno, yo creo que selecciono la dio Duchamp. Y eso fue Ajá. una lección que nos dio hace por lo menos más de 100 años, Ujú, porque realmente no podemos hablar de un rasgo característico de lo artístico. ujú, O sea, es como entrar en el debate que tenía Sócrates, y hablando ahorita que me mencionaste la palabra belleza, cuando tú te vas, por ejemplo, a los diálogos de Platón, el diálogo de Hipias, que es un diálogo que Sócrates sostiene con un sofista llamado Hipias. Y el diálogo es sobre la belleza. ujú, Sócrates le pregunta a Hipias, o le dice a Hipias, tú que eres tan sabio en tantas cosas, pero hay que entender que Sócrates hablaba con un poco de ironía, tú que eres tan sapiente, tan bueno, por favor ilústrame, dime qué es la belleza. Por supuesto, Hipias le empieza a dar respuestas de diferente tipo. Entonces le dice, "Ah, la belleza, usted porque en todo caso le dice que es una mujer hermosa, que es una buena marmita, que es una buena cuchara, bueno, le da muchas opciones. Sócrates una y otra vez le muestra, bueno, pero ¿qué hay en común entre una buena yegua a una mujer bonita? ujú. ¿Qué hay en común entre las dos cosas? ¿O cuál es ese rasgo común que hay entre la cuchara de oro a la cuchara de palo para decir que el sancocho o la comida que me estoy comiendo quedó muy rica? Ujú, ujú, Entonces lo va derivando en una reflexión donde muestra que realmente estamos hablando no de unos valores, no de unos rasgos visibles, sino de una experiencia que se reproduce de muchas formas, pero como es tan ilimitada, esa experiencia que llamamos arte, que es una experiencia que podemos decir como espectadores, ujú, hablemos como espectadores inclusive, ujú, es una experiencia del asombro, de la consternación, de la inquietud, de la movilización, de la sorpresa, pero esa misma movilización también la vamos a encontrar en esas derivas de lo que es o no es arte. Entonces, cuando Marcel Duchamp nos muestra ese urinal ahí en medio de esa galería y todo el mundo escandalizado de usted qué está haciendo, ¿por qué sacó el urinal en medio de la galería? Pues Duchamp, por supuesto, su gesto lo que nos está diciendo es realmente es una educación que recibimos en nuestra forma de observar, por eso mi interés por la contemplación, porque es una cualidad que desarrollas en tu interior para poder percibir en los objetos del mundo rasgos que los vuelven singulares y únicos. ujú, Entonces nos muestra con el urinal una nueva forma de ver el urinal. ujú. Entonces siento que el arte en el fondo hace eso. El arte o los creadores a través de su hacer muestran algo nuevo para el mundo. Ujú. Muestran
muestran algo nuevo o de forma diferente. Y por eso que considero yo que el arte tiene tanto poder, porque es tan valioso, porque nos devela, nos muestra y nos vuelve a reconfigurar en nuestra relación con el mundo. Entonces sí, decir que es el arte tiene que ser indeterminado, porque no sabemos qué forma puede llegar, en qué forma puede llegar en vestido. Mucho más en la contemporaneidad, cuando los procesos técnicos no son tanto procesos técnicos, sino estrategias que artistas desarrollan en la lectura de otros contextos y otros procedimientos. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, los artistas que están trabajando con el tema de robótica o artistas que trabajan con ingeniería genética, artistas que están recuperando nuevamente ciertas tradiciones de los textiles, artistas que entonces es a partir de la voz política, del posicionamiento político, de ciertas acciones incongruentes. Entonces, me encuentro con obras como un no gigante que van paseando por un carro por diferentes ciudades hasta por ejemplo, como un Big Muniz que es capaz de crear un retrato de una persona que es recicladora y ese retrato que lo hace con la propia basura. Pero claro, aquí pues hablando de un documental sobre el artista brasileño que se llama Wasteland, sí, que pues, documenta todo este proceso. Entonces, uno no sabe, Gabriela, uno no sabe de qué manera un artista pueda reinventar una nueva forma de relacionarnos con el mundo, pueda mostrarnos un material que no solíamos ver como material para hacer arte, como un material que posibilita la creación artística. Puede brindarnos una experiencia que todavía puede ser innombrable. Entonces, por eso digo que ese es el rasgo del arte. Y eso debería ser encantador, porque yo creo que ningún artista se plantea frente a su hoja, a su lienzo, a su pared o a lo que sea que tenga en mente para uno empezar a organizar su idea. Uno nunca empieza con pues no considero que todos comencemos con un plan. Todos empezamos con cierto orden de determinación, de buscar algo que no sabemos qué es, y mientras vamos acercándonos a esas materialidades, esas imágenes, vamos dándole forma. O al menos yo opero así. Yo siento que me hice artista visual era también porque yo veía unas personas que eran capaces de crear unos universos y unos monstruos, así como los tuyos, y unos paisajes y unas figuras. Yo, pero estos, ¿cómo son capaces? Yo necesito hacerlo, yo necesito verlo y hacerlo, porque en mi mente eso no sucede. A mí me parecían asombrosos y fantásticos. Por ejemplo, un artista que me encanta y es cubano, que se llama Fabelo, y Fabelo a mí me lleva a un universo de animales grotescos con unos personajes tipo circo en unos ambientes un poco herrumbrosos, pero de una atmósfera fantástica. Entonces yo, ay, ¿qué es eso tan fantástico? Y eso a mí me mueve para irme a jugar con, digamos, con mis imágenes y mis recortes y mis cosas. Y bueno, ahí uno va encontrando como derivas. Pero es la posibilidad yo no trato de no educar un gusto, sino de desarrollar una visión. Porque yo sé que en esa visión la necesidad de cambio es una constante de mi trabajo. Entonces, el día de mañana ya veremos qué estaremos haciendo, si estaremos, yo creo que tengo por ahí todavía un par de ideas audiovisuales que desarrollar, pero necesitas el tiempo. Ok. Ok. Sin duda alguna, hasta ahora, o sea, solamente he tenido 19 conversaciones, incluyendo esta, al respecto de qué es el arte, qué es la belleza, pero sin duda alguna han surgido algunas ideas en común en las conversaciones, ¿no? Que han surgido hilos similares que han surgido. Y el arte como búsqueda ha surgido más de una vez, y creo que es una de las que más me gusta en términos de, por lo menos, como, o sea, yo no necesariamente estoy tratando de buscar una definición de diccionario de lo que es el arte, o sea, como una definición resumida de 3, 4 oraciones o lo que sea, necesariamente, pero eso como aspecto de lo que es el arte me gusta mucho.
Y sin duda alguna es Ujú. algo que definitivamente siento que hago cuando estoy dibujando, cuando quiero dibujar algo. Pues gran parte de cuando quiero dibujar algo es que quiero estudiar una superficie, una forma o algo por el estilo, ¿no? Ok. Así es, estás Eh, buscando algo. exacto. Y bueno, o sea, no solamente o sea, a menudo buscar porque efectivamente cuando estoy haciendo un dibujo estoy buscando la superficie de la piel, la superficie del cráneo, lo que sea, en el papel mientras lo construyo. Pero estudiar, que es el término que utilicé antes, también es una búsqueda. Ok, Ujú. entonces, ahora, porque no tenemos así tanto tiempo tampoco, pero ¿qué es la belleza en su opinión? Ok, realmente para mí la belleza es, sí, es un concepto histórico, la belleza es un concepto histórico alrededor de una experiencia que es muy humana y que tiene que ver con la aspiración de amor. Pero ¿Aspiración de amor? realmente como concepto, sí, aspiración de amor, no tanto del deseo o pasión, sino hay el deseo, pero en la belleza ciframos nuestras más altas expectativas, entonces tiene que ser más como una, la belleza es un sentido aspiracional de perfección de la vida. Y de hecho se expresa así cuando uno mira los fundamentos estéticos de la belleza como concepto. Cuando revisas todo lo que se estudió sobre el número áureo, sobre la proporción divina o la proporción áurea, sobre la relación de este número áureo con las proporciones del cuerpo, de la naturaleza, de los fenómenos, cómo el número explica tantas cosas que tienen que ver con cierta, llamaría uno un orden natural, es cuando entiendes que realmente la belleza es ese orden, esa especie de orden natural. Ujú. Pero en ese orden natural, el gran secreto, lo mágico de todo este asunto es su diversidad. Si bien hay una correlación, digámoslo así, universal dentro del manejo de este número, la belleza se da como un detonante en nosotros hacia lo aspiracional. Yo considero que todo el mundo en sus propias concepciones sobre la belleza, lo que le parezca bello, lo que no le parezca bello, pues si bien hay un orden subjetivo allí, en el fondo todos ciframos en la belleza lo mismo. Y en la belleza lo que ciframos es ese gran don. Lo que Es ciframos, como ciframos, exacto. descifra como Como si número. estuviéramos, cuando hablo de cifrar es cuando uno está encriptando, cuando uno está, digamos, creando signos, atribuyendo sentido a unos signos. Eso es Ok, cifrar. ok. Ujú. Uno atribuye sentido a un código determinado. Entonces, como cuando uno hace la adivinanza, eso es cifrar. Ujú, ujú. Entonces, la belleza cifra lo que nosotros hemos comprendido como plenitud. Por eso hablo que la belleza es aspiracional. Ujú, ujú. Todos aspiran a ser bellos, a su manera, pero a ser bellos. Ujú, ujú. Todos aspiran a un sentido de belleza porque la belleza nos propicia amor, porque la belleza tiene mucho que ver con el hecho de sentirse acogido y amado. Ujú. Y eso es un factor común a a todos los seres, Ujú. no solamente los humanos, también los animales y plantas tienen, digamos, esas sensaciones de sentirse acogidos, Ujú, ujú. acogidos y sentirse pertenecientes a y sentirse especialmente como con una idea aspiracional. La idea aspiracional es la que nos mueve a ser mejor de lo que somos o a ser diferentes de lo que somos, Ujú, a ujú, poder ujú. cambiar. Ujú, ujú, ujú. Independientes si en esos cambios hemos tenido altas y bajas, no importa, porque la vida es eso, la vida es cambio y de ahí yo creo que también hay un asunto ahí que vida, arte, belleza, sí, me parece que están conectados, Ujú, ujú, porque el arte, al menos todos los que nos sentimos parte del universo de la creación, ujú. yo creo que todos tenemos un sentir común y es el deseo.
Ujú, ujú, Nadie crea obligado. ujú. Hay un ejercicio de libertad allí, muy importante. Ok. Ya, esto de la belleza como un ideal me Mm, gusta bastante. claro. Claro, es que la belleza es, y de hecho siempre son la belleza ideal. La belleza ideal es así, es esta concepción platónica de que hay ciertas virtudes a las cuales aspirar, porque en el mundo de las ideas tienen cierta plenitud que no vas a poder encontrar en el universo de los sentidos. Pero claro, ya la mirada de Platón es algo que podemos poner también en tela de juicio, porque igual a través de los sentidos es que encontramos también esas condiciones aspiracionales. Yo siento Claro. que allí lo que nos muestran estos dos filósofos que siempre están en boca de todo el mundo, Platón y Aristóteles, Ujú, es eso. Finalmente hay una vida de conocimiento con los sentidos, pero también en el universo de las ideas hay ciertos aspectos que se escapan a nuestra experiencia directa y que ujú. nos hablan de una potencia interna humana que me parece que, no sé, tiene ciertos sesgos de finitud e infinitud, Ujú. ese asunto de la escala humana. Somos breves, pero realmente creamos como si no hubiera tiempo. Ujú, ujú, ¿No te ujú, parece? ujú. Sí, sí, sí. Por ahí he escuchado algo de, o sea, que todavía no termino de entender, pero algo de mientras estamos en el momento que estamos, o sea, cuando estamos en medio de el proceso de creación, o sea, que si uno está dibujando, cuando a uno se le va las, o sea, que a uno se le pasó el tiempo, Mm. eso de que a uno se le pasó el tiempo, eso es como que Es- algo de la es- eternidad ahí, como que el tiempo se pasó, o sea, como que uno perdió sí, pues la idea, o sea, como visos. dije antes, no termino de captarlo, pero algo por ahí, ¿no? Quizás usted lo puede decir Son mejor. visos, los visos de eternidad. Ajá, ajá, ajá. Los visos de eternidad, Gaby. Bueno, sí. Allí, ¿no? Pues, finalmente es encontrar ese goce. Ujú, ujú, ujú. Hay un asunto de goce allí. Pero en ese goce, pues hay unas emociones más complejas que el mero goce. Eso sí lo podemos entender. Sí, ¿cómo se llama? Lo que decían antes de los filósofos de Sócrates y Platón, de esto de separar la... No me acuerdo qué era, o sea como que están quitando los sentidos físicos de... Ah, O sea, bueno. separando esto de las ideas. Y o sea, la contemplación de lo que usted estaba hablando más temprano, la forma como Mm, experimentamos es ujú, por medio de los ojos, y digo, de todas maneras, aunque sí, no lo pensemos de esa manera, o sea, nuestro cuerpo es un receptor y es un filtro. Y es un entonces, filtro. sí, o sea, como que aunque yo, o sea, yo no sé explicar el procedimiento físico, científico, lo que sea, de cómo funciona ese filtro, pero tengo presente de que, o sea, el cuerpo es la forma, o sea, y también para producir ideas, o sea, porque las ideas las pensamos en el cerebro, ¿no? Entonces, Es en el cerebro, sí. No exacto, está por entonces fuera como del que cuerpo. ese aspecto físico sólido, Bueno, o ahí sea, lo encontramos con Aristóteles. Recordemos que Platón fue el maestro de Aristóteles. uh -huh, uh Platón -huh, es el que fundamenta toda la metafísica, fundamenta, digamos, ese universo de las ideas. Y claro, hace, digamos, su fuerte crítica al universo de los sentidos, que son, digamos, que nos llevan a cometer imprecisiones. Pero Aristóteles dice, nada que no haya llegado al conocimiento, o sea, todo lo que ha llegado al conocimiento es porque ha pasado por los uh sentidos. -huh, uh -huh. Todo lo que conocemos es también porque ha llegado a través de nuestro senso. Pero siento que siempre ha sido como yo no creo que sea necesariamente contrarias las ideas. Me parece más bien que ambas ideas están mostrando realidades diferentes, Uh -huh, uh -huh. porque sí, nosotros necesitamos relacionarnos, es el cuerpo el punto de partida y llegada. Uh -huh. Pero en ese punto de partida y llegada también el origen de las ideas es un origen, a mí me parece un poco místico.
Ujú, ¿No te ha pasado en ocasiones que cuando llega a tu mente algo y después con los días, o puede ser en el mismo día o a las horas, alguien te dice y tú ves, yo estaba pensando en lo mismo, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ahí sí le creo un poco a Platón. ujú. Yo creo que por ahí las ideas flotan, flotan en el aire y tienen cierta incidencia en nosotros de una forma particular. Sí Sí. pienso que las personas somos, comparto tu percepción, Gabriela, somos antenas. Ujú, ujú, ujú. Nosotros somos antenas. Sí, esa es una buena forma de decirlo. ¿Cómo se llama? Sí, Sí, esto de las ideas, y digo, tengo pendiente culturizarme un poquito más al respecto de Platón y Aristóteles y estos nuestros ancestros, ¿no? Eh, o sea, estoy bueno, tratando. digamos que ya es un cuento viejo, Platón y Aristóteles, pero siempre se puede volver a los Sí, clásicos. pero es que, o sea, Es si yo no sé nada al respecto, para mí es nuevo, o sea, yo sé de los nombres y tengo una vaga idea de qué habrán dicho, pero sí, o sea, si usted me pregunta ahorita mismo, yo no puedo decirle absolutamente nada, entonces, o sea, soy bastante ignorante sobre qué es lo que ellos querían decir. Eh, entonces tengo pendiente informarme al respecto y estoy trabajando, estoy lentamente en lo que yo te, educándome en lo que yo sobre. te puedo ayudar con todo el gusto, Gabriela, y podemos conversar un poco de ese par de personajes y de Ah, otros también. sí, 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 no, no, absolutamente. Poco a poco estoy leyendo, estoy aprendiendo, estudiando historia del arte. Ahorita estoy leyendo sobre los prerrafaelitas y bueno, no estoy tanto al pasado, pero bueno, ahí Pero me interesó lindo, eso pues. qué interesante. ¿Y por qué te conectaste con los prerrafaelitas? Porque con todo y que los temas que pintaban eran un poco, o sea, de entrecita fantasía, religión, este tipo de asuntos, Mm, su tratamiento de los temas de los humanos y de los espacios los paisajes que representaban estaban súper cementados en estar basado en el estudio de la naturaleza, así como Leonardo da correcto, Vinci. Entonces fantástico. eso me gusta mucho, entonces estoy leyendo como que una antología de la historia de los prerrafaelitas escrita por uno de los fundadores, o el fundador quizás, de los prerrafaelitas, que él mismo como que escribió la historia del movimiento Qué ese pequeño. interesante. Sí, pues, Ay, eh, tú me enseñas, qué rico, claro, sí, como no, qué podemos, chévere. hablaremos al respecto sin duda alguna, Ah, espero que por podamos favor, hacerlo. Gabriela, por Sí, favor, por favor. Sí, no, me encanta una conversadita, así sea por la semana, un ratico en la semana. No te sí, sí, sí. imaginas. Sí, 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 no, absolutamente. Tomaré notas de cosas sobre las Dale. pues, para cubrir y para no irme por tangente tampoco, para que no estemos hablando hace un millón de años, porque, bueno, también su tiempo es precioso. Entonces, profesora Luz, esta conversación ha sido, creo que, no sé, la disfruté mucho, o sea, la disfruté tanto que se nos ha acabado el tiempo, ha pasado una hora. Y bueno, realmente me gustó dónde terminó la conversación. Bueno, por ahora porque podemos hablar en privado en otra ocasión, pero esta conversación grabada, me gusta mucho dónde ha terminado. Y eh, cuéntale por favor a las personas que escucharán y verán este video en qué proyectos está trabajando, si tiene algo sobre lo cual quiera hablar al respecto, dónde pueden encontrar su trabajo, los videos. Ah, yo encontré su canal de YouTube y yo lo voy a poner en un enlace. No, 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 ¿No? ese canal no. Bueno, ahí me van a ver como en una fase un poco orientando a mis estudiantes sobre uso de competencias digitales y de telecomunicación. Ujú. Actualmente estoy trabajando en la Facultad de Educación. Entonces, en el momento trabajo como especialista en el tema de las artes, de la educación artística. Entonces, como verás que mi canal de YouTube son las clases de TICS. Eso no es propiamente mi universo artístico. Sin embargo, digamos, es una faceta más de mi vida como profesora. Ok. Claro, miren, yo tengo una cuenta en Instagram, me Ah, encuentran más fácil por mi nombre, el nombre artístico, ajá. precisamente para poder dirimir la vida de docente y la vida de las artes. Entonces, en la vida de las artes, mi nombre es Elita, Ya, ok, yo que es de quiero. Eliana Tavares. Ya. Yo te lo escribo por acá, Elita. Entonces,
Ahí Claro, tú está. puedes encontrar el Lita y las iniciales de mi nombre al ladito y así pues me van reconociendo un poquito en redes. Listo. Em, Realmente ahorita estoy es más bien como cimentando algunos proyectos que vienen, porque viene un trabajo fuerte, especialmente con el bosque. Quiero experimentar un poco con el mirar, con el andar, pero voy Ujú, despacito. Entonces ujú, sigo en la misma línea de trabajar con fotografía, fotomontaje, collage y motion graphic. Quiero ujú, sacar unos videos, aunque no tan largo como este, unos videos un poquito más cortos. Y sobre proyectos que estoy desarrollando en el momento, pues además de la docencia, realmente soy profesora de tiempo completo en la Universidad de San Buenaventura, en la Facultad de Educación, en el área de educación artística. ujú. También tengo viajes, contacto eventual con Panamá, con la Universidad del Arte Ganexa. También con ellos desarrollo en ocasiones clases para maestría o en ocasiones para la escuela de cine, para la escuela de cine ahorita. Ujú, ujú. Estoy acompañando un proceso de investigación, pero este es un proceso de investigación que estoy desarrollando es multidisciplinar. Trabajo con un abogado, trabajo con una pedagoga y una psicóloga Ujú. y estamos haciendo asistencia psicopedagógica a pospenados y a personas en condición de cárcel. Ok. Entonces son proyectos más de carácter social, no son proyectos propiamente que deriven en una propuesta artística, sino que es un programa de acompañamiento más que todo para temas del autocuidado, la resiliencia y la resignificación, que es ahí donde yo entro a dinamizar ciertos espacios de encuentro con ellos para la resignificación de sus procesos de vida. Ujú. Entonces usamos un poco las artes ahí como mediación. Ok. Estoy en ese proyecto, por lo menos de ese proyecto lo que se va a derivar es un artículo, y es un artículo en clave en temas sobre derechos humanos, en temas que tienen que ver sobre la posibilidad de resocialización, ¿sí? De una población tan afectada y tan estigmatizada como la población carcelaria. Ujú. En la universidad lidero un proyecto que es un proyecto más de alrededor de la agricultura orgánica, del huerto y de las relaciones empáticas. Ujú. Entonces hago muchas pequeñas cosas, Gabriela. Ok. Como verás, estamos ahorita, tengo pues un propósito ahorita de trabajo, más que todo de trabajo de escritura académica para poder publicar. Eh, Tengo un par de piezas digitales, me pueden buscar en Facebook, aunque gran parte pues de mi trabajo lo tengo más bien publicado en Instagram. Ujú. Lo que tengo que hacer es recoger, porque te está fragmentado por la web. Entonces, Ujú. por ejemplo, en la web, por allá, si me buscan mucho, por allá van a encontrar las instalaciones que hice en espacio público, una llamada Pulso, donde se intervino una casa y en la casa se amplificó un corazón entero. Ajá. Otra instalación que se llama Concierto Animal. En esa instalación electroacústica, la respiración es la que, digamos, el tema musical, el Ujú. aire es el tema musical, entonces hago como una sincronía entre la respiración mecánica y la orgánica y bueno, allí Ujú. pues jugando con unos sensores y unos dimmers de contacto. Ok. Hay unas experiencias que son más en calle, más sociales, más de intervención, pero van a encontrar de todo un poquito, aunque ya la producción que se asentó desde la década, la producción que viene desde el 2015, realmente 2014-2015 ha sido más en el entorno digital, Ujú. solo que así, muy lentamente, por lo que me implica pues también la labor docente, pero ahí vamos, igual eso también me retroalimenta mucho. Ujú. 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 Entonces sí, Instagram, Elita, guión Ya. bajo LETP, más fácil por Ya. ahí. Me pueden buscar también por Facebook y ya. Por el momento sí, el blog que tengo por allí lo tengo que actualizar, así que bueno, ahí tengo que todavía una tarea pendiente de recoger, cerca, sí, recoger 20 años de trabajo, 20 años de Ujú. trabajo en las artes. Ahí tengo esa tarea pendiente para mí misma. Trabajo valioso. Creo que valdría la pena y no importa cuánto tarde. Estamos mal acostumbrados, yo creo que actualmente, y bueno, no solamente actualmente, pero por un tiempo ya esto de tener poca paciencia
cuando se trata de Sí, obtener un resultado y bueno, leyendo sí, sobre un poquito de arte de historia, ni siquiera tanto, tampoco, ¿no? A los artistas en el pasado. Y o sea, también ahora los hay de seguro, pero años y años haciendo una pintura ni siquiera muy grande ni nada. sí. Entonces, como que esa paciencia, como que, o sea, como Es que que yo digo que ponerle ese gusto, ese trabajo a un objeto, a un mm, proyecto, ¿no? sí, a mí me pasa que soy irruptiva. Tengo momentos en que hago pausas, más que todo pues por el trabajo docente o Ujú, el trabajo, por ejemplo, de escritura académica, ujú, pero un momento en el año, un mes que tengo libre, una semana libre, entonces en esas semanas donde yo puedo, digamos, producir. Lo último que produje fue, lo publiqué en el Facebook. Panamá Gráfico me invitó este año a participar en una exposición sobre el cartel latinoamericano. ujú. Y en esta ocasión Panamá Gráfico desarrolló el concepto de Ruta de la Plata. Entonces me invitó a participar con mi obra gráfica y allí tengo Ujú. un cartel que precisamente tiene que ver con esos asuntos. No Ok. sé, pudiera compartirlo por aquí, pero también si necesitas te puedo mandar algunas imágenes. Ok, no, si está en Facebook, yo puedo pondré el Sí, enlace en la descripción. sí, ahí Ok, está inclusive porque recién se inauguró. ya. Y claro, fue como de los últimos posts que hice. Ya viene uno que es una exposición para el otro año, pero en temas que tienen que ver más con el café. Así que yo creo que este año va a ser un año de producción gráfica, Ok, un año de producción gráfica, un año que va más como por esa línea. ok, Entonces, bueno, bueno, ahí vamos. suena excelente. Ok, entonces, gracias, profesora Luz, por sus palabras y por sus pensamientos y por su tiempo. Gracias a todos por su atención. Los invito a dejarnos saber a mí y a la profesora Luz qué les pareció esta conversación en los comentarios. También los invito a suscribirse a este canal, darle me gusta a este video y a compartirlo. Si quieren brindar su apoyo a la profesora Luz, a mí o a este podcast o a los tres, todos los enlaces correspondientes estarán en la descripción. Sí. Y gracias por su atención y tiempo y hasta la próxima. A todos, adiós.